Muy buenas noches, profesora. El día de hoy voy a hablarles sobre el Templo de Santo Domingo, una joya arquitectónica de Sucre. Su construcción se remonta en el siglo XVI, durante la época colonial, cuando la ciudad de Sucre era un importante centro administrativo y religioso. Está dedicado a un santo en particular, en este caso, a Santo Domingo de Guzmán. ¿Por qué razón se construyó este templo? Durante la época colonial, la evangelización por parte de la Orden de los Dominicos tenía como objetivo construir este templo para la evangelización de la población indígena. Los templos servían como centros de reunión para los nuevos conversos y como símbolo de la presencia de la fe católica en el Nuevo Mundo. También para demostrar poder político y social, porque durante esta época la construcción de imponentes templos como este demostraba que había un gran poder y una gran influencia de la sociedad, también como una forma de reunión de la comunidad, por razones de que en este templo habría diferentes tipos de festividades y eventos muy importantes. El templo de Santo Domingo tuvo muchas influencias de diferentes culturas, como por ejemplo de la cultura española tuvo influencia por razones de que la orden de los dominicos era de la corona española, y entonces el templo poseía arquitectura y arte religioso español. En este templo se puede apreciar elementos del barroco español, caracterizado por su ornamentación exuberante y sus curvas sinuosas. También tuvo influencia de culturas indígenas, ya que podemos encontrar en el mismo templo algunos elementos decorativos o simbólicos que han sido adaptados por las tradiciones indígenas de la región. También tuvo influencias africanas por razones de que los esclavos africanos fueron los que construyeron este templo y por ende dejaron algunas huellas de arte africana, pero estas son muy escasas y casi no se encuentran mucho en el templo de Santo Domingo. La construcción del templo de Santo Domingo fue hecho de diferentes tipos de materiales, como por ejemplo la fachada principal del templo con sus múltiples curvas y detalles ornamentales es un claro ejemplo del barroco español, y también, aunque menos evidentes, es posible que algunos elementos decorativos o simbólicos del templo haya sido adoptado de las tradiciones indígenas locales, como por ejemplo la representación de figuras mitológicas o la utilización de materiales locales para la construcción del templo. Para la construcción de este templo se utilizaron diferentes tipos de materiales, como por ejemplo la piedra, que fue utilizada para la construcción de los muros exteriores e interiores, el adobe, que fue utilizado para la construcción de las paredes interiores y algunas construcciones auxiliares del templo, la madera, que se utilizó para la formación de las puertas, cubiertas, ventanas y algunos elementos decorativos. El cal y yeso se utilizó para la elaboración de morteros y estucos, y el oro, que se empleó para la elaboración de la decoración de los retablos, las imágenes religiosas y otros elementos ornamentales que tenía este templo, que se utilizó para la decoración de los retablos, las imágenes religiosas y otros elementos ornamentales que tenía el templo. Bueno, hablaremos sobre la evolución que ha tenido el templo de Santo Domingo a través de los años. Su construcción comenzó en el siglo XVI y es probable que el templo haya tenido un estilo arquitectónico más sobrio, con influencias de la arquitectura religiosa española de la época. Durante el siglo XVII y XVIII, el templo experimentó diversas ampliaciones y remodelaciones para adaptarse a las necesidades de la creciente comunidad religiosa y a las nuevas tendencias arquitectónicas. Durante el siglo XIX y XX,
Hubo muchas adaptaciones y restauraciones, por razones como por ejemplo de desastres sobrenaturales como terremotos, ya que a lo largo de su historia el templo sufrió daños por terremotos y otros eventos naturales, lo que surgió constantes reparaciones y restauraciones. Cambios en el uso, ya que el templo fue utilizado para fines distintos al culto religioso, como la sede de instituciones educativas o gubernamentales. Y también tuvo muchas restauraciones en el siglo XX, para recuperar su esplendor original y adaptarlo a las nuevas normativas de la conservación. También este templo ha visto bastantes eventos históricos, como por ejemplo la lucha de la independencia, porque durante esta época es posible que el templo pudo haber servido como refugio o centro de reunión para los patriotas. Aunque no existen registros específicos, es probable que haya sido testigo de los acontecimientos de esa obra. También el templo ha visto varios cambios políticos y sociales que ha experimentado Sucre y Bolivia a lo largo de los siglos. El templo de Santo Domingo se divide en diferentes partes, como por ejemplo el altar mayor. En este alberga el Santísimo Sacramento y suele ser el lugar donde se celebran las misas más importantes. También este templo contiene muchos santos y vírgenes que adornan las paredes y columnas del templo, como por ejemplo tenemos a la Virgen María, a la Virgen de la Merced, a la Virgen del Rosario y a la Virgen de las Nieves, también a Santo Domingo, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola y San Agustín. También tiene un púlpito donde se realizan las homilias y proclamaciones durante la misa. Y bueno, profesora, con la combinación de estos elementos hacen que el Templo de Santo Domingo sea un edificio único y representativo no solo para Sucre, sino para Bolivia.